Muy bien, vamos entonces, vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 2 versículo 5 para continuar con este estudio de la carta de los Romanos, Romanos capítulo 2 versículo 5 y para recordar y para poner un poquito el contexto de lo que Pablo va a estar enseñando aquí. El domingo anterior nosotros leíamos versículo 1, 2, 3 y 4 y veíamos que el apóstol Pablo, en el capítulo 1, el apóstol Pablo termina haciendo una descripción del gentil, de la persona, de la condición que él tiene ante Dios, y concluye el apóstol Pablo diciendo que ellos se encuentran bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios, que entienden que las cosas que hacen están mal, pero que aún así las siguen haciendo y que la ira de Dios se está revelando sobre ellos. Y termina entonces el apóstol Pablo haciendo una descripción pues muy realista pues de la condición del corazón humano. Y en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo comienza su carta, ahora el apóstol Pablo se va a dirigir a los gentiles y parece ser que los gentiles le dicen a Pablo, Pablo, lo que acabas de decir, tienes toda la razón, así son los gentiles, merecen el juicio de Dios, merecen la ira de Dios, ellos son malos, ellos son pecadores, perversos, pero nosotros no, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos un linaje escogido, tenemos la ley de Dios, etcétera. Y entonces el apóstol Pablo comienza a hablar con ellos de tal forma que en este capítulo 2 el apóstol Pablo va a mostrar que el judío, entendiéndose el religioso, el moralista, necesita tanto del evangelio como el gentil del capítulo 1, ¿sí? Y en el domingo anterior nosotros concluíamos nuestra enseñanza de estos primeros 4 versículos con las siguientes ideas. Número 1, nadie es tan bueno para salvarse a sí mismo. No juzgues y condenes el pecado de otros solamente porque tú no pecas a la manera de ellos. Cuando nosotros enseñábamos pecamos con la mente, pecamos con nuestras acciones, no a la mejor a la manera de ellos, tan fuera de límites, pero seguimos pecando. También aprendíamos no trates con menosprecio a aquellos que están bajo el juicio de Dios y la ira de Dios. En el caso de los judíos decíamos el judaísmo no les hace nada especial, en el caso del religioso tu religión no te hace nada especial e incluso decíamos aquellos que se dicen cristianos que luego con este sentimiento de decir yo soy cristianos hacen lo que quieren, viven como quieren y dicen, acabo, Cristo ya me salvó. Entonces, a veces el cristiano también se hace muy severo al momento de estar juzgando y condenando a las personas. Entonces, por eso hacíamos esta transición de que Pablo se dirige a los judíos, pero entendámoslo al religioso. Y entre esos, tristemente, a veces con la bandera del cristianismo. No menosprecies, también aprendíamos, no menosprecies las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad que dice la palabra de Dios. Y concluíamos con algo que el apóstol Pablo dice, les decía a los judíos, la benignidad de Dios te está guiando al arrepentimiento. Y concluíamos nuestra enseñanza anterior de que en este momento o la benignidad de Dios me está guiando al arrepentimiento y yo voy camino al arrepentimiento, o yo estoy menospreciando la benignidad de Dios. Es decir, el apóstol Pablo coloca al judío en esas dos opciones. O Dios sí te está dirigiendo al arrepentimiento, o aunque Dios te está llamando al arrepentimiento, tú estás continuando en tus pecados, ¿sí? Entonces, con este contexto, ahora sí, leemos Romanos 2:5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, ¿sí? Recordemos nuevamente que el apóstol Pablo se está dirigiendo a los judíos, entendámoslo, al religioso, al moralista, aquel que tiene su confianza de salvación en algo, en un sistema religioso, incluso en algo que quiera llamar cristianismo, pero que realmente no está viviendo, realmente no ha sido convertido, no está viviendo la vida cristiana como se debe de vivir. A ellos se está refiriendo. Y este versículo entonces, el apóstol Pablo comienza
mencionando que se puede recibir las riquezas de Dios, porque el versículo 4 ha dicho, o será que menosprecias las riquezas de Dios, su benignidad, su bondad, su longanimidad. Es decir, se puede aprovechar estas riquezas de Dios y continuar en los pecados y no arrepentirse. Se puede menospreciar las riquezas de Dios, y enseñábamos el domingo anterior que esta palabra menospreciar en el original griego significa darle poco valor, pero este mismo término en el original griego significa darle poco valor a algo y al paso del tiempo no tan solo ya no valorarlo, sino llegar a despreciar eso que se tiene. Entonces, se puede menospreciar las riquezas de Dios, su benignidad, su paciencia para con nosotros, pero el peligro que llevamos es que algún día vamos a pasar de menospreciarla a despreciarla, ¿sí? Y es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Ahora, la pregunta que surgiría entonces aquí es, ¿y qué sucede con aquellos que son judíos, que son religiosos, que conocen a Dios, que en algún momento en sus vidas ya han conocido acerca de Dios, que dicen que caminan con Dios, pero qué sucede con aquellos que la benignidad de Dios los está tocando a ellos, les está diciendo, no, necesitas arrepentirte, sabes que debes arrepentirte, y que Dios les está haciendo esa oferta de arrepentimiento, pero que ellos dicen, no, yo me mantengo en mis pecados, yo sigo caminando en mi propia vida de pecado? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Y es lo que el apóstol Pablo va a contestar con ellos, ¿sí? Ahora, esto que el apóstol Pablo enseña tan solo aquí en este versículo 5 y en los siguientes, es derribar todo el argumento, toda la torre de argumentos que tenía el judío, y es derribar también toda la torre de argumentos que a veces tiene el religioso y que desgraciadamente a veces también tiene el que es el que se dice cristiano, ¿sí? Y vamos a ver la respuesta. Dice ahí en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿sí? Aquí vemos que el apóstol Pablo habla acerca, comienza diciendo tu dureza, tu corazón no arrepentido, y vemos que hace esta referencia señalándolo a él, ¿sí? O sea, tu dureza, tu corazón no arrepentido. Es decir, lo primero que el apóstol Pablo comienza con ellos es a decirles, ustedes son responsables, ¿sí? Y aquí entonces nosotros podemos ver que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra condición ante Dios, que cada uno de nosotros somos responsables de si nos arrepentimos ante Dios, de si seguimos esta benignidad de Dios que nos está guiando al arrepentimiento, o nos mantenemos en nuestras propias versiones, en nuestros propios pensamientos, sin arrepentirnos. Y esto entonces significa que no son las circunstancias, que no es si fuimos violentados, fuimos heridos, que no es ni siquiera hablando en un ambiente de alguien que dice que es cristiano. No es ni siquiera es que en la iglesia me hicieron esto, sino que el apóstol Pablo dice, no, cada quien es responsable de no arrepentirse, porque la benignidad de Dios está ahí contigo, mostrándote y diciéndote, guiándote al arrepentimiento. Y entonces el apóstol Pablo dice, no, cada quien es responsable. ¿Responsable por qué? Por la dureza de su corazón. La palabra dureza viene de este término griego sclerotes, que significa encallecimiento, y entonces nos deja ver que esta dureza es porque, bueno, un callo, por ejemplo, se hace, los que tocan guitarras, se les hacen unos callos en los dedos, al grado que ya no les duele las cuerdas, ¿sí? Entonces aquí nos habla de alguien que está pecando, que sigue pecando, y que su pecado le produce una pérdida de insensibilidad, de endurecimiento. Entonces tiene un corazón que está ocupado en el pecado, que se mantiene en su pecado, y que cada vez el pecado lo hace más duro. Por lo tanto, lo lleva a no arrepentirse. Por la dureza de tu corazón, primero habla de dureza y luego dice tu corazón no arrepentido, ¿sí? Ahora, un corazón no arrepentido que, nuevamente, veamos ahí Romanos 2:4. Termina diciendo, ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, un corazón no arrepentido
aun cuando él dice que conocía a Dios, que caminaba con Dios, que era de Dios, y aun cuando esa benignidad de Dios estaba ahí, es decir, la oferta de Dios estaba con él, guiándole al arrepentimiento, pero él no caminó en esa vía del arrepentimiento, entonces él se queda en su pecado. Y la pregunta entonces que tenemos en esta enseñanza es, ¿qué sucede cuando alguien que dice que es cristiano se queda en su pecado? ¿Qué sucede cuando alguien que dice, es que yo soy judío, yo soy moralista, yo soy, o la religión que quieran señalar, pero que en ese orgullo religioso dice, yo aquí me quedo y no va a pasar nada y se mantiene en su pecado, ¿sí? Quiero poner estos ejemplos de la vida real con mucho respeto hacia las personas que me ha tocado presenciar. Yo en algunas ocasiones he presenciado algunos funerales, he asistido de personas que son, bueno, los familiares dicen que era cristiano y dicen ellos, ya está con el Señor, ya está descansando. Y luego platicando ahí entre ellos, oye, y ¿qué pasó con tu familiar? Y en algunos casos, tristemente he escuchado, lo que pasa es que él, pues se murió porque tomaba mucho alcohol y no dejó el alcohol en los últimos días de su vida y le vino una enfermedad, esto, aquello, o es que él, pues fumaba demasiado y demás. Entonces, situaciones que no concuerdan, no sé si me doy a entender ahí que dices, pero a ver, me dices que él era cristiano, sí, él ya está con el Señor. Y aquí, tristemente, hacemos una separación, es decir, esta persona sí se fue al cielo. Es la confianza que tienen las personas. Y nuevamente lo digo con mucho respeto. Pero si fuéramos a un funeral de alguien que sabemos que vivió como quiso vivir, acá nosotros decimos, no, él pues está enfrentando el juicio de Dios, pero él sí se salvó, ¿sí? Entonces tenemos esa incongruencia, no sé si me doy a entender. Y es lo que Pablo quiere señalarle al judío, porque el judío estaba en ese sentido. El judío, dice los primeros versículos, tú a los que pecan los condenas, los señalas, pero tú sigues pecando y tú piensas que tú sí vas a escapar del juicio de Dios y ellos no van a escapar del juicio de Dios. ¿Cuál es la distinción? Es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, por eso el apóstol Pablo terminó el versículo 4 diciendo, la benignidad de Dios te está guiando al arrepentimiento. Necesitas el Evangelio, necesitas arrepentirte. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué sucede cuando alguien que es judío, que es conocedor de Dios, que dice que es conocedor de Dios, que tiene una religión, que abraza una religión, que tiene algún sistema que él dice, aquí está mi confianza, mi salvación? ¿Qué sucede cuando ellos se quedan en su vida de pecado, cuando no siguieron la benignidad de Dios que les guiaba al arrepentimiento? Y dice el texto, ahora sí, Romanos 2:5, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, ¿sí? Y aquí seguramente cuando el apóstol Pablo le dice esto a los judíos, pensemos por un momento en la mente judía. El judío yo creo que abrió los ojos totalmente y dijo, ¿cómo me estás hablando de que para mí hay un juicio también? No, el juicio es para los gentiles, según nosotros hemos aprendido. Y había un dicho entre los judíos que decían que los gentiles iban a ser el carbón para el infierno. Entonces, aquí se está derribando toda la confianza del sistema judaico que tenían ellos, del sistema religioso, y el apóstol Pablo inicia señalando, habrá un juicio divino. De hecho dice, atesoros para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, habrá ira el día de la ira. El día de la ira es el día del juicio de Dios. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, ya en Romanos 1:18, si podemos ver ahí en Romanos 1:18, el apóstol Pablo había señalado que la ira de Dios, cuando vimos este versículo, explicamos este versículo, la ira de Dios, dice este texto en el original griego, dice, porque la ira de Dios se está revelando ahora mismo de manera constante desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la ira de Dios
Para el gentil se está manifestando ya desde ahora una ira de abandono. Dios los deja en sus pecados. Pero esta ira, esta segunda ira de la que está hablando Romanos 2:5, este castigo del que está hablando, dice el apóstol Pablo, también es para el judío. Es decir, para la ira de Dios no importa si eres gentil o si eres judío, los dos los está presentando como culpables ante Dios, ¿sí? Ahora, este texto, Romanos 2:5, dice: atesoras para ti mismo ira. Este término atesoras es un término contable, lo que significa que entonces en este juicio divino, porque se ha rechazado la benignidad de Dios que nos guiaba al arrepentimiento, se rehusaron a arrepentirse, en este juicio, entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, habrá un juicio para ustedes también, y ese juicio además ustedes están atesorando, es decir, habrá niveles de culpa en ese juicio, ¿sí? Y entonces tenemos aquí la realidad que presenta el apóstol Pablo para este judío, para el religioso. Sí, hay un juicio final, ¿sí? Ahora, de este juicio final del que está hablando el apóstol Pablo, aquí podemos tener varias ideas. No vamos a hablar así altamente, profundamente de lo que sería el juicio final, pero sí vamos a hacer algunos señalamientos. Este juicio final, número 1, no puede evitarse. Vamos a Hebreos 9:27, si pueden moverse en su Biblia, para ver que este juicio final, esta ira, el día de la ira de Dios o del juicio final del que está hablando el apóstol Pablo, nadie lo puede evitar, ¿sí? No se puede evitar. Dice Hebreos 9:27. ¿Listos? Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿sí? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces la Biblia nos está presentando una realidad y está diciendo: toda persona, una vez que muera, después de esto viene el juicio. Otra realidad del juicio final es que todos nos encontraremos delante de Dios. Y esto es todo, ¿sí? Porque algunos han visto el tribunal de Cristo como decir: no, nosotros nos vamos al tribunal de Cristo y nosotros no vamos a ser juzgados. No, la Biblia dice que todos vamos a ser juzgados, solamente que vamos a ver en unos momentos que aquellos que han sido redimidos, pues el juicio de Dios ya se ha dado en la cruz del Calvario, gracias al sacrificio de Jesús. Número 3, todos seremos juzgados por un Dios que es perfecto, omnisciente, justo y santo. Y solamente por mencionar algunos de los atributos de Dios. Es decir, vamos a ser, o las personas serán juzgadas por el ser más altamente capacitado para juzgar, ¿sí? Y cuando se dé este juicio del que está hablando el apóstol Pablo, será el fin de la historia humana y el principio del estado eterno. Otro aspecto que tenemos en este juicio final es que Jesucristo será el juez y, por último, este juicio final tendrá solamente un destino eterno, o el cielo eterno o el infierno eterno, ¿sí? Vamos al libro de Apocalipsis 20:11. Y aquí en el libro de Apocalipsis, del versículo 11 en adelante, vamos a ver algunos aspectos precisamente de este juicio que el apóstol Pablo hizo mención. Aquí en Apocalipsis 20:11 lo describe el apóstol Juan y lo describe de una manera impresionante porque el apóstol Juan, él fue arrebatado y fue llevado, dice en el libro de Apocalipsis, hacia el futuro. ¿Sí? De alguna forma el Señor es todopoderoso y el Señor lo coloca en el futuro donde Él vio esto. Es decir, y esto es impresionante porque el apóstol Juan pudo presenciar lo que el apóstol Pablo está señalando aquí en Romanos 2:5, el día de la ira. Y vamos a ver algunos aspectos para que nosotros podamos ir entendiendo la gravedad de lo que el apóstol Pablo está enseñando, ¿sí? Tengamos en mente nuevamente que el apóstol Pablo está hablando a los judíos, está hablando a los religiosos, está hablando a aquellos
que están descansando toda su confianza en un sistema religioso, en una religión, en un sistema moralista, etcétera. Aquellos que dicen, aquí está mi salvación. Cuando el apóstol Pablo va a estar presentando el evangelio de Dios, y entonces lo que el apóstol Pablo quiere mostrar al gentil ya le mostró. Están perdidos, necesitan el evangelio. Al judío ahorita le está compartiendo, le está diciendo, tú también estás perdido, necesitas el evangelio. Entonces veamos esta narración que hace el apóstol Juan. Y es una narración que nos concierne a todos, a toda la humanidad. Vamos a ver entonces lo que el apóstol Juan, lo que el Señor le permitió ver al apóstol Juan. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Lo primero que describe el apóstol Juan es que él pudo percatarse de que había un trono blanco y grande, ¿sí? Y el apóstol Juan, cuando escribe su libro de Apocalipsis, dice, era un trono que estaba grande ese trono y era blanco. Es decir, ¿qué nos habla? De un trono de juicio, de un trono elevado, de un trono puro, de un trono santo. Y en ese trono, dice Juan 5:22, para que no se muevan, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En ese trono, quien se sienta es Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, vayamos imaginando en nuestras mentes, en este trono alto, blanco, se sienta nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Aquel que cuando vino a esta tierra estuvo ofreciendo la salvación a todo aquel que creyera y diciendo, vengan a mí y yo voy a otorgarles el perdón de Dios, etcétera. Él mismo ahora está en un oficio de juez y estará juzgando, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo estará juzgando, ¿sí? Y de ese gran trono blanco saldrán las sentencias más grandes, más impresionantes que jamás se hayan dictado en todo el mundo, ¿sí? Ahora, vean el versículo 11 al final, dice, de delante de ese trono, dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y esto es algo, o sea, es muy gráfico el apóstol Juan, porque vean, el apóstol Juan está diciendo, cuando vi ese trono, cuando vi al que se sentó en ese trono, resulta que la tierra y el cielo, ahora recordemos, para los hebreos, para los judíos, la palabra cielo significa el universo. Entonces, dice, delante del cual la tierra y todo el universo huyó y no se encontró lugar para ellos. ¿Qué significa esto? Esto significa que en ese preciso momento es lo que el apóstol Pedro registró en 2 de Pedro 3:10. Se los leo para que no se muevan porque esto está interesante. Vean, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:10 dijo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, el día del juicio de Dios. Vean cómo Pablo, Juan y Pedro están hablando del juicio de Dios. Pero el día del día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Entonces, ese momento del que está diciendo el apóstol Pedro, todo el universo va a desaparecer, de alguna forma va a ser consumido, es lo que está aquí en Apocalipsis 20:11, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Es decir, lo que aquí significa es que el universo en ese momento, el universo tangible, material, deja de existir porque tiene lugar el juicio final. Es decir, ¿qué nos enseña esto? Que ese juicio final se va a dar no en la temporalidad, se va a dar en la eternidad. Ya estamos pisando los terrenos de la eternidad, lo cual hace que este juicio sea más devastador para aquellos que van a ser juzgados. Ahora, versículo 12 de Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Primero dijo, vi el trono blanco y vi a Jesucristo que se sentó ahí. Luego dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto,
el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sí? Ok, dice, vi a los muertos. ¿Quiénes son estos muertos a los que vio el apóstol Juan? Obviamente vio a personas resucitadas, ¿sí? ¿Por qué decimos que son personas resucitadas? Les voy a leer algunos versículos para que podamos entender quiénes son estas personas a las que está viendo el apóstol Juan en este momento. Juan 5, 28 y 29 dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, es decir, Jesús dijo, llegará un día cuando del sepulcro se van a levantar las personas y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, tanto buenos como malos van a resucitar, ¿sí? Se les va a dar un nuevo cuerpo y van a resucitar. Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Otra vez, en algún momento de todos los lugares donde se depositaron los cuerpos de los muertos, esos muertos van a volver a resucitar con un cuerpo que Dios les va a dar. Hebreos 9:27, el versículo que ya habíamos leído, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿sí? Entonces, vamos a Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. De hecho, el original griego dice, al revés, dice, vi a los muertos pequeños y grandes. Aquí en la Reina Valera 60 primero pusieron a los grandes y luego los pequeños. Aquí en el original dice pequeños y grandes. Y están de pie. El término de pie que se utiliza aquí es un término judicial, es un término que se usa cuando alguien se pone de pie ante el juez para escuchar su sentencia. Y esto de grandes y pequeños, algunos lo han interpretado como que, bueno, no sé si ustedes han visto imágenes que se ven personas grandes, incluso hasta se ven niños. No se refiere a ello, sino grandes y pequeños se refiere a aquellos que estuvieron en grande rango, en una condición de liderazgo, y aquellos que se mantuvieron en una condición sin reconocimiento. Entonces, sea que haya sido reconocido o no reconocido en la tierra, un líder o no líder, todos van a ser juzgados. Y luego aquí, en este versículo, dice que existen dos tipos de libros, porque dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, ¿sí? Entonces, existe un libro que se llama el libro de la vida, y otros libros que tiene el registro personal de cada uno de los seres humanos. En este libro se lleva un registro de todos los pensamientos, de todas las palabras, de todas las obras que cada persona estuvo desarrollando a lo largo de su vida. Y esto entonces nos deja ver que Dios lleva un registro de todo lo que nosotros hicimos, de todo lo que pensamos, de todo lo que omitimos, de toda nuestra vida lleva un registro, ¿sí? Y el libro de la vida también contiene, vamos a ver al final que contiene al menos dos cosas, nos deja ver el apóstol Juan. Número uno, contiene no las obras, contiene solamente una obra, que es la obra de Jesucristo, y contiene el nombre de aquellos que han sido redimidos. Entonces están estos dos libros, ¿sí? Ahora vamos al versículo 12. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿sí? Entonces, no importa si era grande o pequeño, comienza entonces de alguna forma. Ahora aquí no vamos a entrar a un estudio profundo de, pero cómo hay libros en el cielo, esos libros, algunos dicen es la conciencia, aquello. Vamos a nosotros a tratar de entender lo que el apóstol Juan nos quiere brindar. El apóstol Juan nos quiere brindar que hay un registro, que toda nuestra vida está registrada, que toda la vida de todas las personas está registrada, y que en ese momento, en ese juicio final, en base a todo el registro que tenemos, van a ser juzgadas las personas por sus obras, ¿sí? Entonces cada uno es juzgado por sus obras. Y nuevamente, si cada uno es juzgado por sus obras, habrá quienes pecaron más,
quiénes pecaron menos, quiénes son más culpables, quiénes son menos culpables. Y en el caso de Romanos 2:5, de lo que nosotros estamos leyendo, leíamos nosotros que dice el apóstol Pablo: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Es decir, que aquí lo que nos deja ver que cuando dice que fueron juzgados por las obras escritas en estos libros, aquellos judíos, aquellos religiosos, aquellos que conocían a Dios, aquellos que decían caminaban con Dios, serán más culpables, tendrán más responsabilidad ante Dios que aquellos que quizás no conocieron a Dios como ellos lo conocían. Entonces, en este juicio habrá niveles de culpa y niveles de responsabilidad, ¿sí? Versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿sí? Ahora, aquí vemos que el mar está entregando sus muertos, pero recordemos que a la luz del propio libro de Apocalipsis, la palabra mar tiene un simbolismo de multitudes, ¿sí? Algunos han pensado que, es que a veces las personas se mueren se los come un tiburón y se mueren en el mar, entonces significa que aquellos que murieron en el mar va a entregar a los muertos. Bueno, propiamente no es lo que está señalando este texto, sino lo que está señalando aquí es que la humanidad completa, sea donde se haya colocado, depositado los cuerpos, de ahí, a partir de ahí, esos cuerpos van a regresar, van a ser resucitados, ¿sí? Y luego dice que la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, ¿sí? El Hades, en el Nuevo Testamento, es el lugar de los muertos, y este lugar de los muertos, de acuerdo al Nuevo Testamento, contenía el paraíso y contenía el lugar de tormento. Hasta después ya el Nuevo Testamento nos enseña que el paraíso fue quitado y dejado solamente el lugar de tormento. Entonces, aquí el punto que está señalando es que la persona cuando muere el día de hoy, cuando una persona muere, ya sea que se va a un estado de tormento, al que llamamos infierno, o se va a un estado de gozo, de placer, de tranquilidad, que llamamos cielo. Y aquí entonces lo que está señalando es que tanto el cielo temporal y el infierno temporal van a regresar a sus muertos para que estos muertos con nuevos cuerpos enfrenten entonces el juicio de Dios. Y entonces ahí es lo que decíamos hace unos momentos: nadie va a escapar de este juicio, ¿sí? Ahora, vean el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿sí? Es decir, aquí lo que nos enseña es que ya no habrá más muerte en el cielo, porque la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Entendámoslo, al infierno ya eterno, porque ahorita hay un infierno temporal, lo estamos viendo, es temporal, porque de alguna forma van a volver a levantarse las personas que están en el infierno ahora en este momento. Y luego el mismo infierno, el mismo lugar de tormento que tenemos ahorita temporal, ese mismo lugar será enviado al lago de fuego, o al castigo eterno, ¿sí? Y el segundo aspecto que nos enseña esta declaración es que habrá muerte eterna en el lago de fuego, es decir, en la condenación eterna, en el castigo eterno, habrá muerte eterna, porque ahí fue lanzada la muerte y el Hades. ¿Y esto qué significa? Significa que las personas entonces en el lago de fuego, en el castigo eterno o en el infierno eterno, como lo queramos ver, estarán de alguna forma, dicen algunos teólogos, con una especie de muerte constante, pero no serán consumidos. O sea, nos habla de un lugar horrendo de eterno sufrimiento, ¿sí? Y dice ahí el texto: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? La muerte primera es la muerte física, es decir, ellos murieron físicamente, son resucitados y ahora mueren
la muerte segunda, 2 veces van a morir ellos, ¿sí? El cristiano solamente morirá una vez porque ya no tendrá una muerte eterna. Y versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo que enseña el apóstol Juan cuando vio ese juicio, dice, yo vi que las multitudes, y de todas esas multitudes se les juzgó de acuerdo a los libros, a los registros de sus vidas, y ninguno de ellos se pudo salvar. Es decir, ninguno salió absuelto. Ninguno pudo decir es que yo soy judío, es que yo soy cristiano, es que yo era ministro en la tierra, es que yo decía en la tierra solo Dios y yo y Dios conoce mi corazón. No, todos esos argumentos que a veces el cristiano da el día de hoy para continuar en su vida normal, ninguno de esos pretextos funcionó porque todos dice el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿sí? Y por otro lado, entonces, aquellos que sí estaban en el libro de la vida, cuando se abre el libro de la vida, ya no se juzgó su vida porque sus pecados ya habían sido cubiertos por la obra de Cristo y entonces ellos no fueron lanzados al lago de fuego, ¿sí? Entonces vemos que lo que presenta el apóstol Juan es todos los que fueron juzgados, todos fueron condenados y todos fueron lanzados al lago de fuego, ¿sí? Ahora, vamos a Romanos 2:4 para ir terminando y concluyendo con esta pregunta y ya con esta respuesta que hemos dado, ¿sí? ¿Qué sucede con aquellos entonces que siendo judíos, que siendo religiosos, que dicen, es que yo tengo mi confianza en mi religión, en este cristianismo que yo tengo, etcétera, cuando no son cristianos realmente? ¿Qué sucede cuando la benignidad de Dios los está guiando a ellos al arrepentimiento y ellos no lo siguen? ¿Qué sucede? Entonces vemos ahí que lo que sucede es que, dice el apóstol Juan, pues yo vi que fueron lanzados al lago de fuego. Si ellos permanecieron en sus pecados, ahí ellos serán lanzados al fuego, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitar el infierno? ¿Cómo evitar el juicio de Dios? ¿Cómo evitar la ira de Dios? ¿Cómo evitar el castigo de Dios? Dice Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo evitar el infierno? ¿Cómo evitar el juicio de Dios? ¿Cómo evitar la ira de Dios? ¿Cómo evitar el castigo de Dios? Ahí está la respuesta. No menosprecies las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. No ignores su benignidad que te guía al arrepentimiento. Es decir, la respuesta es arrepiéntete. Pero ¿cómo yo me voy a arrepentir si yo soy judío? Dirían los judíos. ¿Cómo el cristiano diría, cómo si yo voy a una iglesia, yo hasta predico en la iglesia, cómo es que yo me arrepiento? Tú conoces tu corazón, Dios conoce tu corazón. Si la benignidad de Dios te está guiando al arrepentimiento, arrepiéntete, es el tiempo para que lo puedas hacer, ¿sí? Entonces, esto es lo que está presentando. Nosotros en lo profundo de nuestro corazón sabemos que no estamos caminando correctamente con Dios, ¿sí? Entonces, concluimos con este pensamiento. Dice el apóstol Pablo, o tú estás caminando hacia el arrepentimiento o tú en este momento estás menospreciando la benignidad de Dios. Y ahora el apóstol Pablo añade un ingrediente más. No solamente estás menospreciando que Dios es bueno contigo, sino que además al permanecer en tu pecado, tú estás acumulando mayor culpa, mayor responsabilidad para el día de la ira, para el día del juicio de Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo está presentando es, sí, por un lado algo muy alarmante, pero por otro lado algo muy bondadoso, porque todavía hay tiempo para el judío, para el religioso, para aquel que ha colocado todo menos a Cristo como su ancla de salvación, ¿sí? Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, te damos gracias por lo que enseña el apóstol Pablo, Señor, y aunque puede ser una bofetada, Señor, para el orgullo judío,
puede ser una bofetada, Señor, para el orgullo incluso religioso, incluso hasta cristiano, porque, Señor, a veces cuántas personas dicen es que yo soy miembro de tal iglesia y esto ya me hace salvo, yo soy parte de esta iglesia y esto ya me hace salvo, y a veces, Señor, tú ves que viven vidas de pecado todavía y que realmente no están caminando correctamente, Señor, en el camino, Señor, que tú has trazado. Y Padre, ayúdanos a comprender que habrá un juicio, Señor, donde se va a revelar, dice el apóstol Pablo más adelante, el secreto de todos los hombres, Señor. Podemos nosotros engañar, dice el apóstol Pablo en Gálatas, que Dios no puede ser burlado, Señor, que todo saldrá a luz en algún momento, Señor. Y qué mejor momento, Señor, si nuestros corazones están descubiertos, si nuestros corazones temen de decir, Señor, yo sé que no estoy caminando correctamente contigo, yo sé que no está mi confianza plenamente en ti. Qué gran bendición el poder tener vida y el poder, Señor, acudir hacia donde nos guía tu benignidad, que es al arrepentimiento, Señor. Produce arrepentimiento en los corazones religiosos, en los corazones amparados en una creencia que, Señor, ninguna creencia nos puede dar la salvación, sino solamente el Hijo de Dios. Llévanos al arrepentimiento, aquellos que necesitamos arrepentirnos y caminar, Señor, en la dirección de tu Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.